Hola, soy Beatriz Peribáñez. En la clase de hoy vamos a ver cómo citar correctamente una bibliografía. Si estás preparándote una oposición, si estás realizando un curso formativo, si estás preparándote para una prueba de acceso o una prueba libre, este vídeo te puede interesar. Lo primero que tenemos que saber es que existen dos formas de citar una bibliografía. La forma más habitual es indicando el autor y el texto. Por ejemplo, según Piaget, el estadio preoperacional. Entonces nosotros lo que estamos haciendo de esta manera es, primero citamos el autor y luego citamos el texto que queremos mencionar. Otra forma de realizar la mención sería el texto y entre paréntesis autor y obra. El ejemplo que os he puesto en el desarrollo motor, y muy importante, entre paréntesis vamos a citar el autor, coma y el año de la publicación. Estas serían las dos formas más correctas de realizar una cita y el texto de un autor. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta que si lo mencionamos al principio o si lo mencionamos al final, la forma de expresarlo será diferente. En el caso de que copies textualmente algo, debes ponerlo entrecomillado, ¿vale? Bueno, pues una vez visto estas dos formas básicas, vamos a ver ahora cómo podemos citarla, pero al final del texto. Es decir, cuando nosotros estamos presentando un trabajo y al final de ese trabajo podemos indicar la bibliografía. Uno de los puntos finales de cualquier libro, de cualquier texto que vayamos a realizar, tiene un último punto que sería la bibliografía. Bueno, pues ¿cómo la tendríamos que citar? Fijaros, el primer punto sería indicar el nombre o nombres de los autores, es decir, que si hubiera varios autores también tendríamos que indicarlo. Incluso hay muchas ocasiones en que nos aparecen las siglas VVA, bueno, pues indica que son varios autores. El segundo punto sería indicar el año de publicación. Este año tiene que ir entre paréntesis. Luego tendríamos que indicar el título del trabajo o de la obra que estamos mencionando. El siguiente paso sería, si fuera una revista donde aparece ese texto que estamos utilizando, tendríamos que incluir tanto el número y volumen de la publicación o el editorial o ciudad y país del que estemos mencionando, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que si es un libro, indicaremos como siempre su editorial, ciudad o país, y si es una revista, tendríamos que hacer mención del número y del volumen de publicación. Y el último punto que tendríamos que ver sería las páginas dentro del volumen que aparecen, es decir, si estamos haciendo una cita muy extensa, pues podríamos indicar desde qué página a qué página estamos haciendo la mención, pero esto ya sería más opcional, ¿vale? Bueno, entonces recordamos, lo primero que tendría que aparecer sería el nombre del autor, el año de la publicación, el título y si fuera una revista, número y volumen. Y si no, indicaríamos la editorial, la ciudad y el país. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Entonces, fijaros en el ejemplo que cuando mencionamos el nombre, lo mencionamos el apellido en mayúsculas, coma y luego la sigla de su nombre, ¿vale? Entonces, importante, el apellido, cuando mencionamos el nombre, sería el apellido en mayúsculas y luego la sigla. Como hemos visto en la anterior imagen, tendríamos que poner entre paréntesis el año de publicación, el título y la editorial, ciudad y país, ¿vale? Entonces, como veis, siempre va ocurriendo en el mismo orden. El nombre, el apellido en mayúsculas, la sigla de su nombre, el año de publicación entre paréntesis, el título y, como veis, aquí hemos mencionado las páginas que estamos utilizando, que estamos mencionando.
es muy importante también que tengamos en cuenta que cuando mencionamos la bibliografía puede ser incluso de varias páginas, entonces tiene que ir correctamente organizada. Correctamente organizada significaría que tendríamos que indicar en primer lugar el apartado con autores, en segundo lugar el apartado relacionado con la legislación y por último las páginas web consultadas. Es decir, la bibliografía tiene que incluir tanto libros y revistas que corresponderían con los autores, como toda la normativa que hemos podido emplear dentro de un apartado de bibliografía-legislación y por último las páginas web que actualmente también pueden ser utilizadas, sería el último punto de nuestra bibliografía, ¿vale? Pero no desordenada, sino en paquetes, de forma organizada. Y luego es importante que los autores y las páginas web deben ir ordenadas alfabéticamente. En el apartado de la legislación, el orden que seguiremos será un orden del año, ¿vale? Será un orden cronológico. Entonces, fijaros, por ejemplo, en el ejemplo que os he puesto anteriormente, hemos visto que comenzamos con el año 89 y el año 94, ¿vale? Pero lo que está primando es el nombre del autor, su apellido. Empezamos por Brieva y continuamos por Canevo. Es decir, lo que nos prima es el orden alfabético de sus apellidos. Por el contrario, en la legislación ya no lleva un orden alfabético, sino lo que nos está primando es el año. ¿De acuerdo? Fijaros que en la normativa el año puede ir o bien directamente mencionando el 23 de julio del 2008, 21 de abril de 2009, o si fuera, por ejemplo, un Real Decreto, vendría el número correspondiente al Real Decreto, barra y el año de publicación. Entonces, este sería la fecha que nos primaría para ordenarla cronológicamente, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto cómo realizarla, cómo ordenarla, cómo organizarla a nivel de autores, a nivel de legislación y a nivel de páginas web, y lo único que nos queda es recordarte que esta clase de hoy es fundamental para cualquier aspecto en la vida que tengas que utilizar y mencionar una bibliografía. Es decir, cuando vayas a elaborar un tema, te va a servir esta información. Cuando vayas a realizar un caso práctico, también tendrás que hacer uso de una bibliografía al final del trabajo. Cuando vayas a presentar un trabajo o una memoria, tendrás que indicar la bibliografía consultada, por lo tanto también lo tendrás que hacer de forma adecuada y correcta. Y si, por ejemplo, te estás preparando unas oposiciones y tienes que diseñar una programación o unas unidades didácticas, por supuesto también tienen un apartado correspondiente a la bibliografía. Así pues, esperamos que os sirva esta información para que vuestros trabajos, vuestras programaciones, vuestros temas sean elaborados de la mejor manera posible y a partir de ahora ya no tengáis ninguna duda relacionada con cómo citar la bibliografía. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención y os esperamos en la siguiente clase. Hasta pronto.